Miembro entusiasta de las masculinidades alternativas. ¿Qué más puedo decir de mi amigo Carlos? A la distancia, Carlos, te abrazo. No eres papá, pero eres papito, ¿no? Además, a las futuras generaciones, a esos papás que ya prácticamente se preparan y sin ser papá tú das un ejemplo. Así que, Carlos, qué gusto tenerte acá en los estudios, a la distancia. Te abrazo desde la ciudad de La Paz. Bienvenido. No, más bien, muchísimas gracias, Marisol, por invitarme a tu programa y muchas gracias por la introducción tan hermosa que me das. Para poder hablar de esto, por favor, háblame. Tú eres activista. ¿Qué es esto que estoy presentando el día de hoy? Porque muchas personas no saben que existe Actúa. Coméntame, por favor, querido Carlos. Claro que sí, Actúa es una campaña de jóvenes que está en la prevención de violencia, más que todo, ¿no? En la prevención de violencia, de sexo, de los roles de género. Y esta campaña es bastante hermosa, es grande. Estamos en Santa Cruz, estamos en Cochabamba, en La Paz, en El Alto, en Viacha, y pronto esperamos seguir extendiéndonos. La campaña me ha permitido mucho conocer sobre esto que muy bien comentabas tú, sobre las masculinidades, que muchas veces se malinterpreta o se considera de que las masculinidades como tal es de la población LGTB o parecido, pero en realidad la masculinidad no solamente habla de eso, la masculinidad habla de que muchas veces los hombres estamos predestinados a una forma de ser. Desde que nacemos ya estamos predestinados a no mostrar emociones, a no mostrar sentimientos, a ser abnegados, a tener toda la carga por nosotros solos, o sea, qué sé yo, cuando muchas veces no nos damos cuenta de que los hombres también podemos transmitir nuestras emociones, que podemos gestionar las emociones como tal. Entonces lo que buscan las masculinidades es romper con ese estereotipo del hombre abnegado, fuerte, sufrido y buscar una alternativa, ¿no? Para nosotros. Cuando obviamente nacemos, nos hacen siempre ver que el papá no puede llorar, el papá no puede entrar a la cocina, el papá solamente es el proveedor, el papá es el que obviamente da la vida, pero el papá es el que manda, el papá es el que no puede cocinar. O sea, todo eso que desde pequeños nos han enseñado, todo eso que precisamente se quiere cambiar con Actúa, ¿verdad? Claro que sí, justamente, como muy bien lo mencionabas, empieza desde algo muy pequeño, desde que un niño se cae y dice, deja de llorar, o machito, machito, entonces desde ahí ya vamos coartando estas emociones desde niños, y como bien mencionas tú, ¿no? Al final las personas somos personas íntegras, los hombres podemos cocinar, podemos lavar, y así como estoy muy orgullosa de que mujeres están ocupando espacios más o sea, más espacios que antes tal vez no eran tan recurrentes para ellas. Entonces, así como ellas están abriendo pasos, nosotros también, pero nosotros desde un punto de vista más emocional, considerando de que el hombre muchas veces tiene un grado de privilegios y a veces notar esos privilegios para nosotros es bastante complicado. Entonces sí, sobre la paternidad muchas veces decimos el papá fuerte y todo eso, pero no estamos presentes en la crianza de nuestros hijos, solamente estamos ahí existiendo, pero no hay un vínculo emocional como tal, o no tenemos una crianza comprometida con nuestros hijos. Entonces es lo que se busca con este tipo de paternidades alternativas, que no solamente sea el papá el proveedor de la casa o la persona que da dinero o que es el fuerte del hogar o el pilar, sino que haya una crianza verdadera, haya una conexión emocional real con los niños, con los hijos, y que nosotros seamos el papá que siempre hemos querido, ¿no? Es lo que se Claro, busca con este nuevo esos tipo de papás paternidad. que no podían, como te digo, hacer absolutamente nada, y el hecho precisamente una mujer, porque nosotros el 8 de marzo, por ejemplo, querido Carlos, hemos exigido derechos, pero cuando exigimos derechos, también nosotros debemos, cuando exigimos respeto, también nosotros como mujeres deberíamos de respetar. A veces no nos ponemos en el zapato del papá lo que está sintiendo. Muchas veces las mujeres les decimos, pero pórtate como machito. El portarse como machito no creo que sea el de recibir los insultos y él no tenga que reaccionar. Pero cuando reacciona es ahí cuando dice la mujer, no, me estás faltando el respeto. Es que ese respeto debería de ser mutuo, querido Carlos. Sí, exacto, es lo que se busca, ¿no? Una equidad
en el trato de género, de que hombres y mujeres seamos tratados por igual. Y como bien mencionas, a veces el hombre, solamente por ser hombre, tiene que aguantar algunas cosas. Y yo creo que ninguno de los dos géneros o los dos sexos debería reaccionar con la violencia, cuando podríamos gestionar las emociones, ¿no? Además, bueno, anoche estuviste presente y me place poder decir como invitado con este conversatorio para hablar sobre un tema tan importante que se denomina la paternidad y su importancia en tiempos de cambio, en esta época de tecnología, porque los tiempos han cambiado, Carlos, y hay que ir a la par de la tecnología y de lo que también está cambiando. ¿Qué es lo que se ha podido expresar allá ayer noche en la ciudad de La Paz? Sí, justamente como mencionabas, ayer fui invitado por el Ministerio de Culturas, estuve con dos personas alucinantes, como es César, que es ganador del premio de poesía Bedregal del 2017, y un artista reconocido como es Mamani Mamani, donde ambos dieron un punto de vista paterno más, o sea, ya son papás, y yo di un punto de vista más juvenil. Y lo que sí, en algo que hemos llegado de acuerdo es que las nuevas paternidades están diversas, ya no es como antes. Y desde mi punto de vista un poco más joven, yo les mencionaba de que muchas veces el Estado como tal no promueve estas paternidades, no hay políticas públicas efectivas como tal, y eso que se busca es un reto, no solamente para este gobierno, sino para los gobiernos que vengan, y no solamente es en Bolivia, es a nivel Sudamérica. Como les mencionaba el día de ayer, muchas veces consideramos de que ser papá es suficiente con dar el dinero, pero no establecemos un vínculo emocional correcto, o muchas veces la misma sociedad te dice, no, mamá, vacuna a tu hijo, o mamá, y siempre hay ese tipo de mensajes de la mamá haciendo cuidado de su hijo, pero no hay mensajes del papá, indirectamente ya los van desligando de esa responsabilidad. Y es gracioso porque muchas veces se escucha que cuando hay una pelea, el papá lo que responde es, pero son tus hijos, tú pasas más tiempo con ellos, cuando no debería ser así, ¿no? Porque el papá tiene que estar presente. Es decir, cuando tú eres papá ya asumes una responsabilidad de por vida. Y creo que es por eso que se está viendo en este tiempo en que los jóvenes ya no recurren, más que todo en las áreas urbanas, ya no están teniendo embarazos adolescentes, o directamente ya no quieren tener hijos, porque creo que estamos asumiendo una conciencia colectiva de lo grande y de lo complicada que es esta responsabilidad. Es una responsabilidad de toda la vida. Entonces lo que ahora se está optando es que las nuevas juventudes están buscando o no ser papás o tener un plan de vida en este sentido, lo cual es bonito, ¿no? Desde el punto de vista joven, de que ya tengas tu vida planificada, pero también es algo peligroso, es un arma de doble filo, que las juventudes estén optando por ya no tener hijos, porque a la larga esto va a ser un problema para el Estado. Entonces es ahí donde el Estado también tiene que involucrarse a través de políticas públicas donde fomente una paternidad responsable, ¿no? Uh-huh. Hablando otra cosa de padre ausente, querido padre presente en este caso, no quiere decir un padre presente que esté ahí constantemente. Un papá que esté divorciado, por ejemplo, puede ser un padre presente cuando se le da la respectiva importancia, esos roles que al papá a veces se desliga. El papá no es que quiere, tal vez, no es que no quiere estar con el hijo, pero a veces las mujeres mismos hacemos de que ese papá no pueda ver y no tenga ese vínculo constante con los papás. Y tu perspectiva de joven, de estudiante de derecho, obviamente pues es muy bueno porque estas generaciones nuevas, por todas esas cosas que nos han metido ahora, ya no quieren tener hijos, porque dicen, ¿para qué me voy a meter a algo que después me va a complicar la vida? O finalmente, pues yo voy a ser el pagadero en todo sentido y no nos damos cuenta que eso es perjudicial también para nuestro país. Sí, justamente lo que mencionas. Esto ya desde mi carrera, muchas veces se ven los casos de divorcio, ¿no? Y muchas veces vemos que creo que es en ambos lados, pero usualmente la mujer tiene cierto privilegio en el Estado para esta causa de no es privilegio, sino en un divorcio es más seguro que la mujer tenga, ¿no?, la tenencia de los niños, la guarda y tutela. Pero muchas veces, aunque un padre quiera estar presente, usamos a los niños, y esto es de ambos lados, usamos a los niños como un arma de hacer daño, ¿no?, a tu expareja,
O sea, siendo a veces de que un hombre le pelea la custodia a una mujer, pero no porque quiera estar con los niños, sino porque quiere lastimarlo. Es justamente lo que se dio acá, un caso acá en La Paz, de un feminicida, que no, es un infanticida que mató a sus dos hijos, donde él, cuando tú escuchas el testimonio de la mujer, él era una persona bastante violenta y directamente no quería a sus hijos. Pero él inicia el proceso de la custodia solamente por hacerle daño a ella, ¿no? Que lamentablemente desemboca en un estado fatal. Pero sí, desde el punto de vista del derecho es bastante complicado hablar de este tipo de temas. Y desde mi punto de vista, muchas veces usamos a los niños para hacer daño, ¿no? Y sabes También una hay cosa, querido. mujeres, digamos. Sí, continúa, Carlos, continúa. Sí, lo que pasa es que muchas veces hay mujeres que con el afán de lastimar al hombre dicen, no, es que no lo vas a ver, o ponen otras condiciones que van más allá de lo legal, y de a poco van alimentando a los niños de que no, es que tu papá es malo y cosas así, cuando muchas veces no es así, ¿no? El papá a veces quiere estar presente, pero a veces la propia sociedad o malos sentimientos no lo deja estar. Es bastante complicado ese tema. Y hablando de derecho, precisamente, tú que estás estudiando las leyes, muchas veces vemos precisamente, pues, estamos hablando que cuando, por ejemplo, el papá, querido Carlos, quiere tener la tutela porque ve que en el entorno de la mamá no está bien, es complicado. Yo tengo en mi familia, por ejemplo, que tantos años que él quiere tener la tutela, pero simplemente se lo negaron y el papá a veces se cansa y dice, ¿para qué voy a seguir luchando si sé que no me van a dar la tutela de mis hijos y tengo que conformarme con tener las visitas que a veces el juez ya lo ha determinado, pero que la mujer no lo hace cumplir? Y en eso yo creo que también debería la ley apoyarle al hombre, porque ese papá quiere estar presente, pero a veces, como tú dices, por venganza, la mamá simplemente dice, no, no los vas a ver, aún teniendo la sentencia de que él tiene la obligación, tiene el derecho de verlos. La mujer simplemente dice no, y a veces el papá se siente coartado y dice, bueno, la ley a mí no me apoya, simplemente la ley es para la mujer. Sí, sí, justamente lo que mencionas, ¿no? A veces privamos de esa paternidad presente. Lo que pocas veces, pocos hombres, ¿no?, se dan cuenta de que en caso de que eso no se cumpla, sí se puede abrir el caso de la guardia y tutela, porque ella está incumpliendo una sentencia. Por lo tanto, se podría abrir un proceso, incluso él podría pelear por la tutela como tal, pero es algo que pocos hombres nos damos cuenta, o bueno, como es lamentable que la ley es solamente para un grupo privilegiado, su conocimiento, pero para la mayoría de las personas desconoce este tipo de cosas y ante el desconocimiento solamente queda esperar, ¿no? Es designación. Uh-huh. Y a veces en esa espera, la mamá, y es que nunca deberíamos de hacer cuando, por ejemplo, hay una ruptura, porque no es, porque una familia lo puede conformar, y tú sabes, en derecho puede conformar a la mamá con los hijos, pero también puede conformar la familia, el papá con los hijos. Y así como el papá obviamente tiene que dar la asistencia familiar, la mamá también está en la obligación de dar la asistencia familiar. Pero los papás a veces no saben y prácticamente pues viven ausentes de esas leyes que protegen a ambos, pero a veces hay un cierto privilegio que yo como mujer debo decirlo. Entonces es precisamente viendo todo eso que las generaciones actuales dicen, no, yo prefiero no ser papá, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente lo que mencionas. Muchas veces ya tenemos un privilegio establecido desde el punto de vista femenino en cuanto a la guardia y tutela. Lo que nos falta es quizás hacer un estudio más profundo de cada estado. Entiendo que la burocracia creo que no nos da para tal, pero considero de que cada caso en esto de la guardia y tutela es bastante diferente. Entonces necesitaríamos un equipo multidisciplinario, un psicólogo, un abogado, trabajadores sociales que estén detrás de cada caso, ¿no? Y hacer cumplir esto. Muchas veces lo que nosotros no entendemos es que hacemos daño a los niños al privarles el contacto con sus papás. No digo que todos los papás quieran estar presentes, como bien mencionabas, y indirectamente al tú hacer eso de, bueno, es su papá y no lo va a ver,
lo estás alejando y ahí vas a crear una paternidad ausente, que a la larga el daño no va a ser ni para él ni para la mamá, el daño va a ser para el niño, pues que al niño le va a hacer la falta paterna, una figura paterna, ¿no? Que si bien hay mamás bastante valientes que cumplen ambos roles, considero de que siempre hay una experiencia paterna necesaria en la crianza de los niños y niñas, y son experiencias bastante básicas, como rasurarte o qué sé yo, experiencias, digamos, que sí, de hombre a hombre sí podrías compartirlas, ¿no? Entonces, es bastante importante de considerar ese tipo de cosas, ¿no? Y además la En la crianza importancia de los niños, obviamente. de la figura paterna que es importante. Como bien dices, hay roles del papá en la cual obviamente la mujer a veces no puede llenar ese vacío. Ese hijo, por ejemplo, que siente la necesidad de poder contar ciertas cosas que a la mamá no lo va a hacer, que el papá tiene que orientar. Entonces, en este día 19 de marzo, querido Carlos, también tiene que ser revalorizar al papá. Digo revalorizar porque creo que en este último tiempo no se ha estado dando el valor respectivo que tiene el papá en la sociedad. Y tú como defensor de los derechos humanos, ambas partes, mujer y hombre, merecen el respeto. Mujer y hombre también merecen, obviamente, darles el valor respectivo en cuanto se refiere, porque no solamente la mujer puede pedir, pues, que me respeten, también el respeto debe ser mutuo en este tiempo de cambio. Es por ello que en tiempo de cambio, la importancia del papá en estos tiempos de tecnología también. Sí, sí, justamente, ¿no? La lucha es contra un sistema que nos ha acostumbrado a eso, justamente como yo mencionaba, el sistema patriarcal, y quizás esto es crea mucha controversia, si bien oprime a las mujeres, muchas veces, como ayer mencioné, oprime, o sea, o no oprime a los hombres totalmente, y son en cosas bastante básicas en las que tal vez no nos damos cuenta, porque ya está normalizado la violencia hacia los hombres. A mí me alegra mucho de que la violencia contra las mujeres sí se esté visualizando y junto con eso tiene que salir ese tipo de temas de las masculinidades alternativas. Y son de pequeñas cosas donde no nos damos cuenta, ¿no? Y no damos el valor real de la violencia que estamos sufriendo como hombres también. Entonces, acá no es una lucha de quién sufre más o quién sufre menos, si el feminismo o las masculinidades, sino es esta lucha contra el sistema. Y el sistema es, digamos, es lo que se buscaría cambiar para que ambos roles, para que ambos géneros o ambos sexos tengamos, ¿no?, una igualdad ante las leyes. Esas leyes que deberían de proteger a ambos, que cuando por ejemplo un papá o un marido vaya y denuncie violencia en el entorno del hogar, también se le dé pues cabida y no sea objeto de burla, porque muchas veces por la burla el papá simplemente pues no lo hace público, así como sale a la luz tanta violencia, al que a la mujer obviamente que lo condenamos completamente, también condenamos la violencia hacia los varones, porque la importancia debe ser de ambos. Es por ello que este conversatorio anoche, quienes estuvieron presentes, Carlos, yo pienso que ha debido haber más juventud para poder saber del tema. Eh, no estaba yo el único desde el punto de vista juvenil, pues estuvo César Antesana, que es un poeta, es alguien alucinante que ha hecho un montón de estudios acerca de este tema del feminismo, de las masculinidades y que va más allá del sistema. Y muchas veces tuve el grato honor de haber compartido con él y estaba desde un punto de enfoque aymara, o sea, un papá más arraigado a Más las culturas, guerrero, que ¿no? es como el No, me maestro refiero, Mamán, Carlos, me más refiero a quienes guerrero. estuvieron escuchando el conversatorio. El conversatorio me refiero, quienes estuvieron escuchando, Ah, porque como expositores estuvieron los tres, pero quienes estuvieron como observadores, quienes estaban participando, escuchando el conversatorio. claro que sí, estaban papás, vieron algunos jóvenes, lo cual me alegra mucho, ¿no? Que al final esta charla también es ya para ellos, para que vayan planificando su vida. Pues bastante interesante, te comento, de que en este tipo de encuentros, de charlas, incluso desde el punto de vista de las masculinidades, la población más interesada siempre es la mujer, porque hay pocos hombres que se están animando a dar el paso. Si bien ayer hubo una congruencia de hombres relativamente la mitad, para mí eso es mucho. Lo ideal hubiera sido que sea un poco más enfocado a los papás, pero creo que de a poco los hombres estamos asistiendo a este tipo de espacios. Entonces hubo una población bastante mixta.
Y me encanta, ¿no? Como muchas veces yo menciono, en este tipo de charlas o conversatorios pueden haber 100 personas, pero con que le muevas el foquito a una o le entre así una picazón de curiosidad y diga, como que esto no está yendo bien, y a ver, vamos a ver, con que esto le llegue solamente a una persona es más que suficiente para nosotros. Qué lindo, querido Carlos. Y por último, ese mensaje, por favor, actúa, está en ello. ¿Quiénes más pueden integrar? Coméntanos y ese mensaje en este 19 de marzo, abrazando a todos los papás de Bolivia para que las cosas puedan cambiar y obviamente pues se pueda reflejar precisamente en la sociedad. No, sí, muchas gracias por el espacio. Quiero mandar un saludo a todos los papás de Bolivia, que yo sé que muchas veces cargamos una cruz solos y quiero que sepan de que este momento ya, ya no estamos para eso, ya no estamos para ser fuertes y siempre podemos contar con nuestros hombres y no solamente un abrazo a los hombres, ¿no? Un abrazo a las mujeres que son bastante fuertes, que cumplen el rol de mamá y papá, muchas veces los tíos, los abuelos que ante una paternidad ausente ellos asumen un rol paterno. También quisiera dar un abrazo a los hermanos mayores que pocas veces se los menciona, que muchas veces mamá y papá salen a trabajar y ellos cumplen el rol de la crianza, entonces también quisiera dar un abrazo para ellos. Quiero dar un abrazo también a mi mamá, no sé si me permites, Claro. que es mi mamá la que ha sido mamá y papá. Qué lindo. Ante una paternidad ausente, y este es un abrazo para ella, que todos estos logros se están cumpliendo gracias a ella, el apoyo que me da, y quizás un abrazo a futuro, ¿no? Como ayer yo mencionaba, yo tengo un plan de vida y quiero que sepas, hijo, hija, lo que vayas a venir, que yo ya me estoy preparando y ya te estoy esperando con ansias, entonces también un abrazo para ti. Claro que sí, para esos futuros papás, porque creo que ahora también en tiempos de tecnología, Carlos, todo está preparado, todo está dicho y hay que asumir, porque no solamente es tener hijos por tenerlos, tiene que también ser tiene que prepararse mental, psicológicamente, para que no haya estos problemas como ha habido el infanticidio, pero ahí también entra la psicología, ¿por qué se ha dado? Hay una raíz del problema, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Es triste ver que hay papás, obviamente, pues que son abandonados por los hijos, que no valoran. Nosotros no somos quienes para juzgar a esos papás, pero hagamos que las cosas puedan cambiar y que realmente todos los 19 de marzo festejemos, pero los 365 días del año, también pues valoremos el trabajo que hace el papá. Si al papá lo vemos llorar, que llore, porque igual tiene sentimientos, igual tiene que ocupar ese rol. Querido Carlos, que sea la primera de las muchas veces que quiero que estés conmigo, para lo que quieras, porque tú estás estudiando Derecho, así que también eres defensor de los derechos humanos Sí, y claro parte que de sí. Actúa. Sí, Marisol, muchísimas gracias por la oportunidad, te agradezco mucho y yo siempre presto para colaborar, para charlar de algún tema. ¿Y qué actividad Muchas vas a gracias. realizar hoy en la universidad? Seguro que van a tener también agasajo al papá. Sí, hoy es asueto, pues con un grupo de compañeros nos hemos organizado en hacer unas rosas de papel y vamos a ir regalando a los papás, ¿no? Y darles un abrazo, que quizás es el único día del año que ellos reciben, entonces creo que es un bonito modo de empezar a cambiar esto, de ser un poco más emocionales. Además, también a los papás estudiantes, porque hay muchos que estudian y en la carrera de Derecho se ve muchos papás que estudian, así que doble abrazo para todos ellos, para tu mamita que ha hecho pues ese papel de papá y mamá, así que felicidades para todas esas mujeres guerreras que no han necesitado, pero aquellas mamás que han hecho de que el papá pueda ser ausente porque ellas han querido. No hablemos mal a los hijos, siempre cuando hay una ruptura que no puede ser extraño porque hay muchos, no hablemos mal a los hijos del papá, porque el papá merece también todo respeto y los hijos tienen todo el derecho de poder amar a sus padres. Gracias, querido Carlitos. ¿Cómo está la temperatura en La Paz? Muchas gracias. Estamos templados. Hoy hemos amanecido nublado, pero está templado, se puede caminar con polera hoy. Un abrazo a la distancia, cualquier momento estoy por La Muchas Paz gracias. y quiero pues hablar cara a cara contigo, frente a frente, y felicidades por ese conversatorio, la paternidad y su importancia en tiempos de cambio. Gracias, querido Carlos, abrazos a la distancia.